Interacción de la radiación con la materia. ¿Qué es la radiación? La radiación es la energía electromagnética propagada por un emisor, emitiendo calor por medio de la radiación electromagnética formada por fotones. En este caso lo podemos ver con un espectro electromagnético en donde veremos el tipo de radiación, su longitud de onda y la escala aproximada de longitud de onda. Viéndola, acá entonces vamos a ver que vamos a manejar varios tipos de radiación. Vamos a ver la radio, las microondas, los rayos infrarrojos, la radiación invisible, la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, viendo la frecuencia de cada uno que cada vez va aumentando. De acuerdo a la radiación que se utiliza y su longitud de onda, vemos en qué mecanismos van a ser utilizadas y en dónde se va a ver su efecto. Con esta interacción de la radiación con la materia podemos ver dos tipos: la interacción de los electrones con la materia y ya la interacción de los rayos X con la materia. Vamos a ver un poco de lo que es la interacción con los electrones. Van a haber tres tipos de colisiones: colisión elástica, inelástica y radioactividad, la cual es producida por los rayos X. Todo esto lo podremos ver en un espectro electromagnético como el que acabamos de ver. En la interacción de los rayos X con la materia podemos ver qué es la ley de atenuación, los tipos de interacción como lo es el efecto fotoeléctrico, el Compton y la producción de pares, y a su vez la formación de la imagen radiológica. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el efecto fotoeléctrico. Dice que es un fotón que tiene una interacción con un electrón cediendo su energía. Este electrón deposita toda su energía cuando rompe su ligadura con la órbita del átomo. Es dominante al momento de utilizarse a bajas energías en un tejido biológico. Como lo podemos ver en la imagen, el fotón al tener su interacción con el electrón, vemos que es expulsado de su órbita, formando ya el fotón dispersado. Vemos que el efecto fotoeléctrico tiene un haz luminoso de frecuencia baja que no puede producir ionización, pero en algunos casos presenta un haz menos luminoso pero de mayor frecuencia, el cual sí podría producirnos una ionización. El efecto Compton se presenta en la interacción de un electrón poco ligado en donde transfiere parte de su energía, produciendo un fotón dispersado por el electrón que se expulsa en su órbita. Como lo vemos igualmente en la imagen, vemos el electrón que es expulsado transfiriendo su energía por medio del fotón. La producción de pares. Se dice que la materialización de un fotón en un electrón y a la misma vez en un positrón, los cuales comparten una energía, en donde van a quedar dos fotones, pero con sentidos opuestos como resultado del electrón. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la radiobiología en cuanto al ciclo celular. En cuanto al ciclo celular, vamos a ver que el ciclo empieza desde la fase G1, en donde vemos que la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelas. En la fase G0, la célula deja de dividirse. En la fase S ya se empieza a ver lo que es la duplicación de su ADN y las proteínas. En la fase G2 es donde se empieza a preparar para su división, en donde vemos la mitosis, que es la fase más sensible, por así decirlo, propensa a tener algún daño por medio de la radiación. ¿Qué es la transferencia lineal de energía? La transferencia lineal de energía es la cantidad de energía depositada por unidad de trayectoria recorrida por un fotón, en donde la radiación alta, la transferencia lineal de energía, vemos que cuenta con lo que es los rayos alfa y los protones. Dice que son más dañinos
al tejido cuando se manejan electrones, rayos X y rayos gamma. Entonces acá vemos que entre más alta sea la transferencia lineal de energía, mayor será su ionización. Hablemos un poco del daño directo e indirecto del ADN o el tejido relacionado con la transferencia lineal de energía. Como podemos ver, el daño directo que significa pues que la radiación puede dañar el ADN depositando su energía en la molécula, como lo podemos ver en la imagen. Al depositar su energía nos va a presentar algún daño en la cadena del ADN o en sus componentes, debido al igual a su transferencia lineal de energía, que entre más alta sea esa, más severo va a ser el daño. El efecto indirecto se presenta a través de radicales libres, como lo podemos ver en la imagen, que se forman al interaccionar la radiación con la molécula de agua de la célula. Entonces acá podemos ver la interacción con la molécula de agua, en donde produce pues el daño indirecto a la cadena del ADN, o en su caso en el tejido. Vamos a hablar un poco de lo que son los efectos biológicos relacionados con esta interacción de la materia. Podemos hablar de lo que son los efectos estocásticos y determinísticos. Los efectos estocásticos vemos que son cambios celulares en el ADN que no necesitan tener un umbral de dosis para producir algún daño. Al haber una irradiación se presenta una ionización, como lo podemos ver en la imagen, que una célula normal puede tener daños en los tejidos vitales o en su caso por una radiopatología. O puede haber una muerte celular produciéndose en los órganos vitales, como podría ser un síndrome cerebral, uno medular o un síndrome gastrointestinal. Pues sí se produce una ionización. Los efectos determinísticos vemos que tampoco necesitan una dosis umbral establecida, ya que así sea una dosis baja de radiación o alta, va a producir algún daño en la célula o ya en los tejidos. Para los efectos determinísticos podemos ver que nos presentaría al haber una radiación, si se presenta una radiación correcta, los daños que van a haber en el tejido o en el cuerpo de la persona se van a presentar ya a largo tiempo. Pero si es una radiación equivocada, puede haber daños ya hereditarios, como degeneraciones, desórdenes, malformaciones o en muchos casos ya daño en las células del ADN. Vemos lo que son los procesos de los efectos de la radiación, su duración, en qué etapa y el proceso. Hablaríamos del proceso físico, que se ve en una etapa de 10 a la menos 15 segundos, donde se presenta la absorción de la energía ionizada. La fisicoquímica, que es 10 a la menos 6 segundos, en donde vemos la interacción de iones con moléculas. La química, que ya tiene que ver con segundos, es la interacción de radicales libres con moléculas y células y ADN. La biológica ya tiene que ver ya en cuanto a varios minutos o en muchos casos ya años, donde se presenta una muerte celular, cambio de la información genética en las células o en muchos casos mutaciones. Acá podemos ver un ejemplo de lo que es la interacción de la radiación con la materia, viéndolo más que todo en un cáncer escamocelular de piel, en donde cuando el paciente llega por primera vez al tratamiento, vemos que el paciente llega con una lesión siempre ya desarrollada. A medida que se le va administrando el tratamiento de la radiación, la lesión va a ir disminuyendo poco a poco, eliminando esas células cancerígenas hasta que el paciente queda totalmente sano, sin células en su piel, como lo podemos ver al final de la imagen. En sí, al interactuar esta radiación con la materia, vemos el cambio que produce tanto en un cáncer que sea visiblemente o ya en un cáncer relacionado de próstata, cáncer de órganos más profundos. Gracias.